Bienvenidos a Historias del Alma, tu hogar para historias conmovedoras de amor, esperanza y segundas oportunidades. Si crees en el poder de la bondad y la magia de las conexiones inesperadas, suscríbete y únete a nuestra creciente familia. Comencemos la historia de hoy. La iglesia de San Agustín en Avenport se erguía imponente como un mausoleo de piedra, con sus paredes cubiertas de musgo gris susurrando secretos de siglos pasados. Dentro, el aire era denso, impregnado del aroma a lirios y cera de vela, una dulzura tan empalagosa que se aferraba a cada respiración de Claire Whitmore. La luz de las vidrieras de arriba se hacía añicos en fragmentos de arco iris sobre el frío suelo de piedra, pero no podía ahuyentar el frío que le oprimía el corazón. El vestido de novia color marfil, con intrincados bordados de perlas, se ceñía a su cuerpo como una jaula dorada. El ramo de rosas blancas en su mano se sentía insoportablemente pesado, un recordatorio de que esta no era su elección. Era el legado de una promesa que nunca hizo. Junto a Claire se encontraba Declan Maddix, alto y sereno, con su elegante traje negro a medida, una apariencia tan impecable que rozaba la intimidación. Su rostro, cincelado y frío, con una mirada profunda como el mar antes de una tormenta, era el sueño de cualquier chica de Avenport. Pero para Claire, era un desconocido, la firma de un contrato matrimonial redactado por su padre. Nunca lo había amado. Ni siquiera estaba segura de poder soportarlo. Cada vez que buscaba en su mirada algún atisbo de verdadera emoción, solo veía vacío, como un muro de piedra que jamás podría atravesar. La multitud en la iglesia era una representación perfecta de la élite de Avenport. Los vestidos de seda crujían, los gemelos de oro brillaban a la luz de las velas. Sonreían, susurraban y fingían no notar la tensión que se respiraba en el aire. Claire miró hacia el primer banco, donde su padre, el alcalde Lawrence Whitmore, permanecía sentado con su habitual postura autoritaria. Su mirada era penetrante, carente de calidez, y cuando sus miradas se cruzaron, asintió con firmeza, una orden silenciosa. «Hazlo. No me decepciones». Su madre no estaba a su lado. Solo quedaba un asiento vacío donde Eleanor se sentaba en cada ocasión importante, antes de fallecer hacía 3 años. Su ausencia atravesó a Claire como una cuchilla, un recordatorio de que su madre había vivido una vida enjaulada por el deber, y ahora Claire seguía el mismo camino. Claire apretó el ramo con más fuerza, clavándose las uñas en las palmas, intentando contener el pánico creciente. Recordó las palabras de su madre en esas últimas noches, pronunciadas con voz frágil y arrepentida. «No vivas como yo, Claire. Elige tu corazón». Pero Claire solo sentía miedo y duda. Quería gritar. Quería correr. Pero la mirada de su padre y los ojos de la multitud de Avenport la envolvieron como cadenas, atándola al altar. El sacerdote, un anciano con una voz profunda como una campana de bronce, dio un paso al frente. La multitud guardó silencio. Sonrió con dulzura, pero para Claire esa sonrisa fue solo el sonido de una jaula al cerrarse. «Claire Whitmore», comenzó, su voz resonando en el aire quieto. «¿Aceptas a Declan Maddix como tu esposo, para amarlo y cuidarlo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad? ¿Hasta que la muerte los separe?» El corazón de Claire latía con fuerza, como si intentara escaparse de su pecho. Cada latido era un grito de auxilio. Miró a Declan, esperando una razón, cualquier razón, para decir que sí. Pero sus ojos no le revelaron nada, solo ese muro impenetrable. Se giró de nuevo hacia su padre, y ahora su asentimiento tenía el peso de una amenaza. Su mente daba vueltas. Los recuerdos volvieron a la vida. Las discusiones en la fría sala, el eco de sus palabras. Esta boda es una obligación familiar. Y la noche que se miró al espejo, preguntándose quién era bajo todas las expectativas agobiantes, no pudo hacerlo. ¿Yo? Su voz se quebró, tenue como una brisa que se cuela por una puerta entreabierta. La multitud contuvo la respiración. Ella respiró hondo, le dolía el pecho. Y entonces, como una llama que se alza de las cenizas, retrocedió. El ramo se le resbaló de las manos, cayendo al suelo de piedra con un golpe seco, los pétalos blancos se dispersaron como fragmentos de un sueño roto. «No lo conozco». Toda la iglesia se quedó paralizada. En algún lugar de la multitud, un jadeo agudo rompió el silencio. La tos de un hombre lo rompió aún más.
Entonces vinieron los murmullos, que se alzaban como un reguero de pólvora entre la hierba seca. ¿Qué dijo? No lo conoce. Esto es vergonzoso. Claire sintió que su mente se quedaba en blanco, como si hubiera cruzado una línea sin retorno. Su padre se puso de pie de un salto, con el rostro rojo de furia, los puños apretados y la mirada encendida, como si pudiera quemarla viva con una sola mirada. Declan se movió, apenas un músculo facial, pero permaneció inmóvil y silencioso como una estatua. Quería correr, arrancarse el vestido y desaparecer. Pero sentía las piernas clavadas en el suelo. Solo podía quedarse allí, con las uñas clavándose en las palmas, intentando aferrarse a la frágil chispa de coraje que acababa de encender. En ese momento, casi pudo volver a oír la voz de su madre, suave pero decidida, susurrándole al oído: «Hiciste lo correcto». De repente, las pesadas puertas de madera de la iglesia se abrieron con un fuerte crujido. Todas las miradas se dirigieron a la entrada. Un hombre cruzó el umbral, su silueta se recortaba contra la luz exterior. Vestía un abrigo negro con hombros desgastados, su cabello castaño estaba despeinado, y en sus manos sostenía una vieja caja de madera, cuyas vetas descoloridas insinuaban secretos indescriptibles. Sus pasos resonaban con firmeza por el pasillo, cada uno como el redoble de un tambor fatídico. «Disculpa la tardanza», su voz era baja, áspera, con un toque de sarcasmo sin complejos, «pero creo que hay algo que debo compartir antes de que esta novia cometa un error». Claire se quedó paralizada, con los ojos abiertos. Había algo en él, su voz, su forma de andar, la forma en que la miraba fijamente, que le encogió el corazón. Un vago recuerdo la atravesó como un relámpago en la niebla. Lluvia, un hombre herido y un momento que había enterrado en lo más profundo de su ser, pero era demasiado borroso, demasiado lejano, como un sueño que no se atrevía a creer real. «¿Quién eres?», preguntó Declan con voz afilada como una cuchilla, pero Claire detectó algo en su tono, un destello de inquietud. El hombre se detuvo justo antes del altar, a unos pasos de distancia. No miró a Declan. No miró a la multitud. Su mirada no se apartó de Claire. Una leve sonrisa triste se dibujó en sus labios, entre pena y desafío. «Yo soy quien sabe la verdad», dijo, levantando la caja de madera, rozando la tapa con los dedos como si tocara un secreto sagrado, «y estoy aquí para asegurarme de que Claire no pague las consecuencias de las mentiras de otros». La iglesia volvió a quedar en silencio, salvo por el latido del corazón de Claire, y en ese instante lo recordó. La iglesia de San Agustín estaba sumida en el caos y la tensión sofocante. El murmullo de la multitud crecía como una colmena rota, con miradas penetrantes que oscilaban entre la sorpresa y la curiosidad. Claire Whitmore se quedó paralizada ante el altar, con los pies como clavados en el frío suelo de piedra, la mirada fija en el hombre que acababa de cruzar la puerta. La caja de madera que sostenía, desgastada y descolorida, con su veta ondulante como una cola olvidada, parecía atraer todas las miradas de la habitación. Pero para Claire, no era la caja, sino sus ojos, profundos, marrones, que despertaban algo en su interior que llevaba enterrado hacía tiempo. «¿Qué acabas de decir?». La voz de Declan Maddix cortó el aire, fría como el acero, aunque Claire captó un extraño temblor en ella. Dio un paso al frente, con los hombros rígidos, como si su mera presencia pudiera intimidar al intruso. «¿Quién eres y cómo te atreves a interrumpir este día?». El hombre se detuvo a mitad del pasillo, a pocos metros del altar. No respondió de inmediato, simplemente ladeó levemente la cabeza, con una leve sonrisa sardónica en la comisura de los labios. «Soy Gabriel Monroe», dijo con voz profunda y firme, como si el nombre lo explicara todo. «Periodista independiente, o, como algunos en Avenport recordarán, el hombre que desapareció hace 4 años». El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Se oyeron jadeos entre los bancos, y una oleada de susurros de asombro se alzó tras ellos. «¿Gabriel Monroe? ¿Está vivo? Pensé que estaba muerto». La mente de Claire daba vueltas, el suelo bajo sus pies pareció inclinarse. ¿Gabriel Monroe? Ese nombre despertó un recuerdo borroso, una pieza de un rompecabezas desdibujada por el tiempo. Lo miró, el cabello castaño despeinado, el abrigo desgastado, esos ojos llenos de orgullo y viejas heridas. Entonces, como un rayo en la niebla, la imagen regresó. Una noche tormentosa, un hombre herido en el porche de su abuela, con la camisa empapada de sangre y una voz ronca pidiendo ayuda. Ella lo había salvado.
4 años atrás, en la vieja cabaña de su abuela a las afueras de Avenport, Claire había vendado las heridas de un extraño, ocultándolo de quienes lo perseguían. Se habían quedado despiertos hablando toda la noche, compartiendo fragmentos de sueños rotos, y en un momento raro y frágil, ella le había permitido tomarle la mano. Pero a la mañana siguiente, él desapareció. Sin despedidas, sin rastro. Había creído que la había abandonado, o peor aún, que había muerto. Y ahora allí estaba, vivo, sosteniendo una caja de madera, mirándola como si esos 4 años nunca hubieran pasado. Claire, dijo Gabriel, con su voz, dulce pero firme, devolviéndola al presente. Sé lo que estás pensando, y no vine aquí a hacerte daño, pero necesitas saber la verdad sobre hoy, sobre el hombre que está a tu lado y sobre lo que hizo tu padre. ¿La verdad? Su padre, el alcalde Lawrence Whitmore, se levantó del primer banco, con su voz como un trueno que atravesaba cada susurro. Eres un mentiroso, Monroe, un criminal caído en desgracia, buscado por difamación y sabotaje. ¿Te atreves a entrar aquí y manchar el nombre de mi familia? Gabriel ni se inmutó. Levantó la caja de madera, rozando la tapa con los dedos como si fuera una reliquia sagrada. No necesito palabras para demostrar nada, señor alcalde, respondió con una leve sonrisa mordaz. Lo que hay dentro de esta caja hablará por mí, y créeme, obligará a todo Avenport a reconsiderar lo que llamas honor. El corazón de Claire latía con fuerza. Miró a Declan, esperando que lo negara, que lo refutara todo, tal vez incluso estallara de furia. Pero él se quedó allí, con los ojos azul profundo entrecerrados y los labios apretados, como un depredador calculando su siguiente movimiento. Su silencio era más aterrador que cualquier acusación. Claire, continuó Gabriel, con la mirada fija en ella como si nada más existiera en el mundo. Esta boda no es tu elección, es una actuación, una ilusión cuidadosamente montada para ocultar algo mucho peor. Declan Maddox y tu padre te están utilizando para legitimar un plan de lavado de dinero a través del proyecto Harbour. Se han canalizado millones a través del Avenport Trust Bank, y tú eres la distracción perfecta. Sus palabras le dieron a Claire como un puñetazo en el pecho, blanqueo de dinero, el proyecto Harbour. Siempre había sabido que su padre era ambicioso, a veces despiadado, pero ilegal. ¿Y Declan, el hombre con el que estaba a punto de casarse, también formaba parte de ello? Se giró para mirarlo, desesperada por una explicación, pero Declan solo apartó la mirada, con los puños apretados y la mandíbula apretada. Basta, tronó el alcalde Whitmore, abalanzándose sobre Gabriel. No tienes pruebas, solo acusaciones descabelladas de un fracasado. Seguridad, sáquenlo de aquí. Pero antes de que nadie pudiera moverse, Gabriel abrió la caja de madera. Dentro, cuidadosamente guardado, había un viejo diario encuadernado en cuero y un sobrecolor crema, sellado con lacre rojo desgastado. Levantó el diario con reverencia, bajando la voz hasta casi una oración. Este es el diario de Eleanor Whitmore, la madre de Claire, y esto, dijo, levantando el sobre, es una carta que le escribió a su hija, que nunca abrió. Claire, tienes que leerla, no por mí, sino por ti misma. El nombre de su madre la atravesó como una cuchilla. Los ojos de Claire ardían. Eleanor, dulce y bondadosa, pero siempre a la sombra de su padre, había fallecido hacía 3 años, dejando un vacío que Claire jamás podría llenar. ¿Un diario? ¿Una carta? ¿Cómo había llegado Gabriel a poseerlas? ¿Y por qué pronunciaba el nombre de su madre como si fuera algo personal? Dámelo, dijo Claire con voz temblorosa, pero resuelta. Dio un paso adelante, con su vestido susurrando sobre el suelo de piedra, la mirada fija en la caja. La iglesia quedó en un silencio sepulcral, como si contuviera la respiración. Gabriel le entregó el diario y la carta. Sus dedos rozaron los de ella. Un roce breve, casi imperceptible, pero la hizo estremecer. Esa sensación, cálida y familiar, la transportó a aquella noche lluviosa de hacía 4 años, cuando le tomó la mano, y por un instante fugaz, no se sintió sola. Léelo, Claire, dijo con voz suave como una oración, y cree en ti misma, aquí y ahora, no en mí, ni en tu padre, ni en Declan, solo en ti. Claire sostenía el diario, sus dedos temblaban al recorrer la desgastada cubierta de cuero. Miró el sobre, el sello de lacre rojo era una advertencia silenciosa. Sabía que, una vez que la abriera, no habría vuelta atrás.
Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Gabriel, vio algo más. Esperanza, una promesa de que, aunque la verdad le doliera, no tendría que afrontarla sola. La iglesia de San Agustín parecía ahora una jaula de cristal, con todas las miradas fijas en Claire Whitmore, como si fuera la protagonista de una obra cuyo final era incierto. Los murmullos se habían calmado, pero la tensión en el aire persistía, densa y tormentosa. Claire estaba de pie en el pasillo, con su vestido de novia color marfil ondeando a sus pies como un recordatorio de la jaula dorada en la que acababa de negarse a entrar. En sus manos estaban el diario encuadernado en cuero de su madre y la carta sellada con lacre rojo, reliquias de Eleanor, quien la había dejado hacía 3 años. Pero la mirada de Claire estaba fija en Gabriel Monroe, el hombre que acababa de revolucionar su boda, el hombre que reconoció en cuanto cruzó el umbral, aunque su corazón le hubiera rogado que no creyera que era él. Gabriel se erguía alto, delgado con su abrigo desgastado, su cabello castaño despeinado reflejaba destellos de luz de colores en las vidrieras. Sus profundos ojos castaños reflejaban una mezcla de desafío y dolor. En cuanto apareció, el corazón de Claire se encogió como una vieja herida que se reabre. Lo recordó aquella noche tormentosa de hacía 4 años, recordó al hombre herido que había albergado en la cabaña de su abuela. Recordó sus ojos, cansados pero firmes, y cómo le sostenía la mano como si fuera lo único que lo mantenía con vida. Pero también recordó el dolor de despertar sola, sin explicaciones, solo preguntas y el dolor de la traición. Ahora él estaba allí, vivo, y ella no sabía si correr a sus brazos o alejarse para protegerse. Claire, la voz de Gabriel interrumpió sus pensamientos, suave pero firme, sé que me recuerdas. Lo vi en tus ojos en cuanto entré, pero también sé que estás enojada, asustada. Te debo la verdad, toda, ahora mismo. Apretó la carta con más fuerza, clavándose las uñas en la palma para no temblar. Me dejaste, susurró con la voz llena de dolor. Desapareciste sin decir palabra, Gabriel. Te busqué, pero no encontré nada. Pensé que estabas muerta, o peor aún, que no te importaba. Y ahora apareces, arruinas mi boda, y me sostienes, levantó la carta con voz temblorosa. ¿Esto? ¿Cómo conseguiste el diario de mi madre? ¿Y por qué debería creerte ni una palabra? La iglesia contuvo la respiración. Su padre, el alcalde Lawrence Whitmore, estaba de pie, con la cara roja, en la primera fila, pero por ahora no dijo nada. Declan Maddox, el novio al que ya no quería, miró a Gabriel con fría furia, pero a Claire ya no le importaban su silencio ni su rabia. Quería la verdad, por muy dolorosa que fuera. Gabriel se acercó, un prisma de luz del vitral le iluminó el rostro, tallando sombras en sus rasgos cansados. No te dejé, Claire, dijo en voz baja, con voz áspera pero sincera. Déjame contarte lo que pasó esa noche, la noche en que me salvaste. Su voz, firme y baja, se convirtió en una corriente que la transportaba al pasado. Era una noche tormentosa en Avonport. Estaba investigando una red de corrupción vinculada al proyecto Harbour, una fachada para blanquear dinero. Tu padre y hombres como Declan estaban detrás. Me acerqué demasiado. Me encontraron y me atacaron. Apenas escapé con vida. Me tambaleé por el bosque y me desplomé cerca de la cabaña de tu abuela. No sabía que era tuya. Y entonces me encontraste, Claire. Me llevaste adentro, me curaste el hombro y me diste refugio en ese ático. Los recuerdos me invadieron en oleadas. Claire parpadeó al ver de nuevo la vieja cabaña, su refugio del control asfixiante de su padre. Entonces vio a Gabriel, desplomado en el suelo, con la camisa manchada de sangre, los ojos vidriosos por el dolor, pero ardiendo de lucha. Recordó el temblor de sus dedos al limpiarle la herida, el calor de su piel bajo su tacto. Habían hablado hasta el amanecer, de sueños rotos, de la jaula dorada de Avonport. Y en ese frágil silencio, Gabriel le había tomado la mano, entrelazando sus dedos con los de ella como si temiera que se desvaneciera. Me hablaste de tu madre, dijo Gabriel en voz baja, cómo vivió bajo el yugo de tu padre, cómo temías convertirte en ella. Cuando me tomaste la mano, Claire, sentí que podía sobrevivir a cualquier cosa. Quería decirte que eras más fuerte de lo que creías, que podías cambiarlo todo. Pero yo era demasiado débil. Solo pude sostener tu mano, tu mirada, tu valentía. Me ayudaron a superar 4 años de infierno. A Claire le ardía la cara.
Lo recordaba todo, sus miradas se cruzaron en silencio, el mundo se desmoronaba. Había sentido algo raro, algo real, pero él se había ido. ¿A dónde fuiste?, preguntó con voz ronca. Me desperté y te habías ido. Creí que me habías traicionado. Los ojos de Gabriel se oscurecieron de arrepentimiento. No me fui por decisión propia, Claire. Esa mañana, oí coches. Los hombres de tu padre, o los de Declan, me habían rastreado. Me arrastraron y me encerraron en un lugar donde no podía escapar. Llevo 4 años intentando volver contigo. Y cuando descubrí que te obligaban a casarte con Declan, no pude callarme. Volví para sacarte de esta mentira. Se volvió hacia la carta que tenía en la mano, con dedos temblorosos al romper el sello rojo. La letra sesgada de su madre emergió, tan familiar que dolía. Claire empezó a leer en voz alta, con voz baja pero clara, como si quisiera que su madre la oyera desde donde quiera que estuviera. Claire, mi querida hija, lamento haberte criado en un mundo de mentiras. Pasé mi vida en un matrimonio sin amor, atada a expectativas que nunca me atreví a desafiar. Tu padre valoraba el apellido Whitmore por encima de todo, incluso mi felicidad. No quiero eso para ti. Escucha a tu corazón, Claire. Si encuentras a alguien que te haga sentir libre, aférrate a él. Te amo. Siempre. Claire dobló la carta y la apretó contra su pecho, las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Miró a Gabriel, el hombre que había regresado de entre las sombras, trayendo consigo peligro y un atisbo de esperanza. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó. Tu madre escondió el diario en la cabaña, respondió Gabriel. La encontré mientras investigaba el puerto. La carta se la dio a una amiga para que la entregara, pero nunca te llegó, hasta ahora. Antes de que Claire pudiera responder, la voz de Declan resonó, gélida. Ella no se irá a ningún lado, Monroe. Claire pertenece aquí. Claire se giró hacia él, mirándolo directamente a los ojos. Por primera vez, no había miedo. Vio a su madre en todos los años de sufrimiento silencioso, y vio a Gabriel, el hombre que había regresado para ofrecerle la opción que su madre nunca tuvo. La iglesia de San Agustín se sumió en un silencio cargado, el tiempo atrapado entre antiguos muros de piedra. Los murmullos se convirtieron en suaves jadeos, escandalizados y atónitos. Claire estaba de pie en el pasillo, con la carta de su madre aferrada al pecho, el corazón latiéndole con fuerza como si quisiera salirse de sus costillas. Las palabras de Declan, no se irá a ninguna parte, quedaron suspendidas en el aire como una espada. Pero la mirada de Gabriel, firme y cálida, brillaba como un faro en la tormenta. Claire, dijo en voz baja pero urgente, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Si quieres irte, ven conmigo, ahora. Miró a su padre, con el rostro desencajado por la rabia, los puños apretados y avanzando. Miró a Declan, con los ojos entrecerrados, como un depredador listo para atacar. Luego, a la carta. Es una escritura a mano, un susurro desde la tumba. Escucha tu corazón. Y por primera vez, Claire lo vio con claridad. Su vida, dorada y sofocante, no era suya. Y Gabriel, aunque un misterio, era la única salida. Respiró hondo, aferró el diario y la carta, y se volvió hacia él. Llévame, dijo con voz temblorosa pero decidida. Gabriel le agarró la mano, áspera, cálida, familiar, y corrieron. Por el pasillo, hacia las pesadas puertas de la iglesia, su vestido crujiendo como una tormenta tras ella. El grito de su padre, Claire, vuelve aquí, resonó, seguido de pisadas fuertes. Pero Claire no miró atrás. Simplemente corrió, persiguiendo la libertad hacia la luz plateada del crepúsculo. Afuera, el viento de la bahía de Avenport azotaba el aire, trayendo sal y algo más dulce. Liberación. Gabriel la condujo a una vieja camioneta azul descolorida, con una ventana rota. Sube, dijo, abriendo de golpe la puerta del copiloto. Claire subió, con el vestido enredándose a sus pies, un último eco de lo que había dejado atrás. Gabriel se deslizó al asiento del conductor y arrancó el motor, con un rugido que desgarraba el silencio. Bajaron corriendo por la calle, dejando atrás la iglesia y sus susurros. Claire miró hacia atrás una vez y vislumbró a su padre de pie en el umbral, con el rostro desencajado por la furia.
Nos perseguirán, dijo con voz temblorosa. Mi padre tiene gente por todas partes. No ahora mismo, respondió Gabriel, con la vista fija en la carretera. Dejé otro coche en la estación de autobuses con billetes falsos en la guantera. Pensarán que nos vamos del pueblo. Eso nos da unas horas. Se desviaron hacia un estrecho camino de tierra que conducía a la vieja cabaña de su abuela, enclavada entre pinos y arena azotada por el viento. Era tal como lo recordaba, tejas desgastadas, persianas desplomadas, el rítmico sonido de las olas al fondo. No podemos quedarnos mucho tiempo, dijo Gabriel mientras apagaba el motor. Lo comprobará todo, incluso aquí, si se lo piensa bien. Pero esto nos da tiempo para planear nuestro próximo movimiento. Claire asintió, agarrando el diario como un talismán. ¿Y si nos encuentran?, susurró. Este no es precisamente un lugar secreto. Gabriel le dedicó una leve sonrisa tranquilizadora. No es secreto, pero no es el primer lugar que revisarán. Tu padre registrará las casas, hoteles y aeropuertos de tus amigos. Esta casa, la olvidó hace mucho. Y nunca hablaste de ella, ¿verdad? Hizo una pausa. Tenemos unas horas, suficientes para descubrir cómo desaparecer. Dentro de la vieja cabaña junto al mar, el aroma a madera de pino y agua salada se mezclaba en el aire, evocando lejanos recuerdos de veranos olvidados. Claire estaba sentada en un sillón desgastado, con su vestido de novia derramándose a su alrededor como una nube. Gabriel se arrodilló junto a la chimenea, avivando las llamas, el resplandor anaranjado le titilaba en el rostro. Una vez que el fuego crepitó, se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas y la mirada cautelosa. Necesito contarte sobre el proyecto del puerto, empezó. No se trata solo de construir un nuevo puerto. Es una fachada, una enorme tapadera para blanquear dinero. Millones de dólares procedentes de actividades ilegales se canalizan a través de la Venport Trust Bank. Tu padre y Declan están detrás de todo. Crearon empresas fantasma, falsificaron contratos de construcción y convirtieron dinero sucio en ganancias legítimas. Claire frunció el ceño, intentando asimilarlo todo. ¿Pero mi boda, qué tiene que ver eso con esto? Gabriel se acercó, con voz baja pero clara. Tu boda es parte del plan, pero no se trata solo de blanquear dinero. Tu padre y Declan necesitan una alianza, un imperio poderoso para dominar a Venport. Casarse contigo, la hija de Lawrence Whitmore, aumenta la influencia social y política de Declan. Lo posiciona como el sucesor de tu padre. Al mismo tiempo, la boda es una cortina de humo financiera. Inflan los costos, pagan millones a proveedores, cuando solo se gastó una fracción. El resto se borra a través de cuentas en el extranjero. Y presentar una familia unida y poderosa evita que se pregunten sobre el proyecto del puerto. Claire sintió un escalofrío en la espalda. Pensó en los meses previos a la boda, en cómo su padre lo controlaba todo, desde la lista de invitados hasta el presupuesto. Había asumido que se trataba de orgullo familiar, pero ahora veía la verdad. No era solo una herramienta financiera, era un peón en un juego de poder. Me usaron, susurró con voz temblorosa, toda mi vida. He estado viviendo en una jaula de oro, sirviendo a mi padre y a Declan. Gabriel asintió, con la mirada cargada de pesar. Sabían que no te defenderías, igual que tu madre. Pero tú no eres tu madre, Claire. ¿Saliste de esa iglesia hoy? Ese fue tu primer paso. Ella levantó la vista y lo miró a los ojos. Los recuerdos de la noche tormentosa de hacía 4 años la invadieron. La forma en que él le había tomado la mano, el fuego en sus ojos que le decía que era más fuerte de lo que creía. Ese calor, enterrado durante tanto tiempo, resurgió, surgiendo entre las grietas de su dolor. Quería confiar en él, dejarse llevar por la libertad que parecía ofrecerle. Pero había aprendido a ser cuidadosa. Él había desaparecido una vez. ¿Qué le impediría volver a hacerlo? Gabriel, dijo en voz baja pero firme, si hacemos esto, necesito saber que no me dejarás. Otra vez no. Sonrió con dulzura, con tristeza, pero con sinceridad. Pasé 4 años intentando encontrar el camino de regreso a ti, Claire. No me voy a ninguna parte, pero tenemos que mudarnos pronto. Tengo un amigo en la ciudad vecina que puede ayudarnos a desaparecer. Saldremos antes del amanecer.
Afuera, las olas aún golpeaban la orilla, y a la luz parpadeante del fuego, dos personas que una vez se habían perdido ahora intentaban reconectar un frágil hilo, tejido de verdad, anhelo y un futuro incierto. El cielo sobre Avenport era de un gris opaco, con densas nubes que velaban los secretos enterrados del pueblo. Dentro de la cabaña junto al mar, Claire Whitmore estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en el infinito azul del océano. Pero su mente se enredó en el torbellino que dejó atrás en San Agustín. La carta de su madre, la revelación de Gabriel, su decisión de huir, todo la había alejado de la vida que creía su destino. Pero ahora, con el sonido constante de las olas de fondo, una verdad aleccionadora se asentó en su mente. Correr no es lo mismo que ser libre. Todavía no. Gabriel estaba cerca de la chimenea, la luz del fuego danzando sobre sus rasgos desgastados. Acababa de regresar de un viaje rápido a la ciudad, con una vieja laptop y una pequeña memoria USB. Tenemos menos tiempo del que pensaba, dijo en voz baja y tensa. Tu padre se está moviendo rápido. Claire se apartó de la ventana, con el ceño fruncido. ¿Qué está haciendo? Gabriel abrió la laptop, conectó el USB y un vídeo se cargó en la pantalla. Era una conferencia de prensa en el ayuntamiento de Avenport, transmitida en vivo hacía apenas unas horas. Su padre, el alcalde Lawrence Whitmore, estaba de pie tras un podio, vestido con un impecable traje gris. Su mirada era penetrante y su voz, pulida como la de cualquier político experimentado. Nos ha engañado un impostor, declaró, amplificando su voz por el micrófono. Gabriel Monroe, un criminal previamente buscado por difamación y sabotaje, interrumpió la boda de mi hija. No es periodista, sino un peligroso impostor que intenta manchar el honor de mi familia. Los periodistas estaban alborotados. Los flashes estallaron. Claire sintió que se le helaba la sangre. Siempre había sabido que su padre podía ser despiadado. ¿Pero esto? ¿Vipular públicamente a Gabriel ante todo el pueblo? No era solo control de daños. Era una cortina de humo calculada. Te está convirtiendo en el enemigo, susurró, atónita. Gabriela asintió, sin apartar la vista de la pantalla. Así es como juega, distrayendo al público. Píntame como la amenaza para que nadie cuestione el proyecto Harbour. Pero nos ha subestimado. Antes de que Claire pudiera responder, un fuerte golpe golpeó la puerta. Dio un salto. Gabriel levantó una mano, pidiendo silencio. De su abrigo, sacó un pequeño cuchillo y se acercó sigilosamente a la puerta. Echó un vistazo por la rendija, suspiró aliviado y la abrió. Entró una joven con el pelo teñido de azul, chaqueta de cuero y una segunda laptop bajo el brazo. Zoe, dijo Gabriel, exhalando visiblemente. Eres más rápida de lo que pensaba. Zoe miró a Claire y luego a Gabriel. Me debes café para siempre, Monroe. Descifrar el cortafuegos de Avenport Trust fue como hackear Fort Knox. Abrió su portátil, con los dedos a flor de piel, y apareció un aluvión de archivos. Registros de transacciones bancarias, contratos falsificados, un laberinto de rastros de dinero. Esta era la última pieza que necesitabas. Millones pasaron por empresas fantasma, todas vinculadas al proyecto Harbour. Lawrence Whitmore y Declan Maddix aparecen en todos estos registros. Claire se acercó, mirando la pantalla. Los números y nombres se arremolinaban, incomprensibles, pero lo que importaba estaba claro. Su padre y Declan habían construido un imperio sobre mentiras, y ella casi se había convertido en la cara visible. Usaron mi boda para taparlo todo, susurró con un nudo en la garganta. No solo por dinero, sino para vender la ilusión de una familia perfecta. Zoe arqueó una ceja. Aprende rápido, le dijo a Gabriel, y luego volvió a mirar a Claire. La boda fue una doble estafa. Proveedores falsos, facturas infladas, como pagar millones a proveedores que ni siquiera existen, y al mismo tiempo, cimentaron una poderosa alianza entre las familias Whitmore y Maddix. Nadie se atrevería a cuestionarlos, pero con tu escape, descifraste su historia perfecta. Gabriela asintió, con los ojos llenos de determinación. Enviaremos estos archivos a un periódico nacional, pero necesitamos tiempo. Zoe, esto es todo lo que he recopilado. ¿Puedes mantenerlos a salvo? Están a salvo, dijo Zoe, sacando la memoria USB, pero tienes que irte.
He oído a Declan buscándola por todas partes. Inclinó la cabeza hacia Claire con expresión sombría. Las palabras la golpearon como un cuchillo. A Claire se le encogió el pecho. Declan, antes un simple desconocido, ahora se sentía como una verdadera amenaza. Antes de que pudiera hablar, el teléfono de Gabriel vibró. Bajó la mirada. Un mensaje apareció en la pantalla. Vuelve, Claire, o Monroe no llegará a ver el amanecer. Claire se quedó sin aliento. Es Declan, dijo. Él sabe que estamos aquí. Gabriel le agarró la mano, con la mirada tranquila pero firme. Está intentando asustarte. Aún tenemos tiempo, pero Claire, tienes que decidir. Si quieres irte, te llevaré de vuelta, pero si seguimos así, no hay vuelta atrás. Lo miró y luego al diario sobre la mesa. La voz de su madre resonó en su corazón. Escucha tu corazón. Claire sabía que no podía volver atrás. No podía vivir como su madre, atrapada por las mentiras y el miedo. No voy a volver, dijo, más fuerte que nunca, pero necesito ver a mi padre. Tiene que escucharme aunque sea una vez. Gabriel frunció el ceño, claramente en desacuerdo. Es demasiado peligroso. No te escuchará, Claire. Lo sé, dijo, con la mirada endurecida, pero no lo hago por él. Lo hago por mí. Bajo las tenues luces del ayuntamiento de Avonport, Claire entró en la oficina de su padre. El alcalde Lawrence Whitmore estaba sentado tras un enorme escritorio de roble, con el teléfono pegado a la oreja. Al verla, se puso de pie de un salto, con los ojos abiertos por la sorpresa, y luego entrecerrados por la furia. ¿Te atreves a volver después de humillar a esta familia?, rugió, con la voz resonando como un trueno. Claire se mantuvo firme, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. No vine a disculparme, dijo con voz temblorosa, pero firme. Vine a decirte que no viviré como mamá. Pasó toda su vida en la jaula que construiste, y yo me negué a hacer lo mismo. Me usaste mi boda para blanquear dinero, para consolidar tu poder y el de Declan. Pero ya no soy tu peón. Lawrence se abalanzó sobre mí, con el rostro enrojecido por la ira. No sabes de lo que hablas, siseó. Todo lo que hice fue para proteger a esta familia. No, interrumpió Claire, manteniéndose firme por primera vez en su vida. Estabas protegiendo tu poder, y no dejaré que me controles, ni por un segundo más. La bofetada fue rápida, brusca, inesperada. Le ardía la mejilla, pero no se desplomó. Claire se tambaleó, luego se enderezó, mirándolo a los ojos. Las lágrimas resbalaron por su rostro, pero su mirada no vaciló. Puedes golpearme, dijo en voz baja pero cortante, pero no puedes obligarme a regresar, y espero, por tu bien, que dejes lo que estás haciendo antes de que sea demasiado tarde. Lawrence la miró fijamente, como si viera a un extraño en el rostro de su hija. Abrió la boca, pero no pronunció palabra alguna. Claire se dio la vuelta y salió, con cada paso como una declaración. Sabía que Gabriel la esperaba tras esas puertas, y sabía que el camino sería peligroso, pero por primera vez se sintió viva, verdaderamente viva, y nada podría arrebatársela. ¿Sigues la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Todos tus comentarios nos motivan a crear mejores historias. No olviden suscribirse a nuestro canal, muchas gracias. La noche cayó sobre las orillas de Avonport, envolviendo en silencio la vieja cabaña de madera, donde solo el rítmico romper de las olas resonaba como el aliento constante del mar. La plateada luz de la luna se filtraba por los cristales agrietados, pintando suaves vetas sobre el desgastado suelo, como fragmentos de recuerdos indescriptibles. Claire Whitmore estaba sentada en el sillón descolorido, con el diario de su madre reposando tranquilamente en su regazo, aunque su mirada estaba lejos de sus páginas. Observaba a Gabriel Monroe de pie junto a la chimenea, con un trozo de leña en la mano, las llamas anaranjadas danzando sobre su rostro curtido. Esta casa, el lugar donde lo había salvado hacía 4 años, era ahora su escondite, un santuario temporal atrapado entre la verdad y el peligro. Tras enfrentarse a su padre en el ayuntamiento, Claire se sentía agotada, pero algo en su interior ardía con una nueva llama. Había mirado a los ojos al alcalde Lawrence Whitmore, el hombre que una vez le dictaba cada aliento, y había dicho las palabras que jamás se había atrevido a pensar.
Ahora, en la quietud de esta cabaña, una sensación diferente se apoderó de su pecho. Era como si estuviera en una encrucijada, y por primera vez, no tenía miedo. Gabriel dejó la leña, mirándola con dulzura pero cautela. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, como si temiera romper el frágil silencio entre ellos. Claire esbozó una leve sonrisa, triste pero sincera. No lo sé, admitió, rozando con los dedos la deshilachada cubierta de cuero del diario. Es demasiado, mi padre de clan, el proyecto Harbour. Y entonces apareciste con una verdad que ni siquiera sabía si quería afrontar. Gabriel se sentó en la silla de madera crujiente frente a ella. La verdad nunca es fácil, dijo, con la mirada fija en ella, pero es lo único que te libera. Ella sostuvo su mirada un buen rato, buscando al hombre que una vez conoció en la tormenta, el que la tomó de la mano y la hizo sentir más fuerte de lo que creía. ¿Por qué haces esto, Gabriel?, preguntó con voz suave pero penetrante. ¿Por qué ser periodista? ¿Por qué perseguir secretos que podrían llevarte a la muerte? Podrías haber tenido una vida más fácil. Gabriel se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos, con la luz del fuego brillando en sus ojos. Porque no puedo vivir con mentiras, dijo con firmeza. Crecí en un pueblo no muy diferente de Avenport, pequeño y sofocante. Todos sabían la verdad, pero guardaban silencio por miedo. Mi padre era estibador. Trabajó hasta el cansancio para mantenernos a flote y luego fue estafado por los mismos hombres poderosos que le prometieron estabilidad. Murió por su culpa. Así que hice una promesa. Nunca me alejaría de la verdad, sin importar el costo. Claire me escuchó. Cada palabra revelaba una parte de él. Tras la terquedad y las agudezas, se escondía un hombre moldeado por la pérdida, decidido a enmendar las cosas. ¿Y por eso te dedicaste al proyecto Harbour?, preguntó. Gabriel asintió. Ese proyecto no es solo corrupción, es explotación. Dinero sucio blanqueado a través de Avenport Trust, contratos falsos, incluso tu boda. Es todo lo que odio. Que la gente poderosa nos aplaste con mentiras. Quería exponerlos, no solo por justicia, sino por gente como mi padre, como tu madre, como tú. Sus palabras la impactaron profundamente. Bajó la cabeza, agarrando el diario como si eso pudiera evitar que se desmoronara. Mi mamá, empezó con la voz entrecortada. Era la persona más dulce que conocí. Amaba la poesía, el mar y todas las pequeñas cosas que mi padre ignoraba. Pero él la consumía. Quería una esposa perfecta, un símbolo del legado de Whitmore. Ella sonreía a la multitud, organizaba grandes fiestas, pero la vi llorar cuando creía que nadie la veía. Era miserable, Gabriel, y yo, le permití que me hiciera lo mismo. Gabriel no habló, pero sus ojos estaban llenos de comprensión, de un dolor que no necesitaba expresar. No eres tu madre, Claire, dijo con suavidad pero firmeza. Hoy le plantaste cara. Dijiste las cosas que ella nunca podría decir. Eso es fuerza. Claire negó con la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. Pero tengo miedo, susurró. Por primera vez, ya no le tengo miedo, pero no sé por dónde empezar. Toda mi vida, todo lo que creí fue mentira, ¿y ahora, qué tengo? Gabriel se inclinó, su mano buscando la de ella, cálida, áspera, familiar. Ese roce la transportó a la noche en que todo comenzó, cuando él le había tomado la mano bajo la lluvia y el mundo se había reducido a solo ellos dos. Empieza con la verdad, dijo, con los ojos brillantes de esperanza. ¿Cuál es tu verdad, Claire? No la hija del alcalde. No eres la novia de Declan Maddix. ¿Tú? ¿Quién eres? Su pregunta la hirió profundamente, pero no la liberó. Claire inhaló, buscando. Quiero ser libre, dijo con voz temblorosa, pero más firme con cada palabra. Quiero vivir la vida que yo elija, no una a la que me obliguen. Quiero ser amado, no como una imagen, sino por quien realmente soy. Gabriel sonrió, una sonrisa sincera, la primera desde que entró en la iglesia. Entonces ahí es donde empezamos, dijo, y aquí estoy, Claire. No me voy a ninguna parte. Se sentaron allí, con las manos entrelazadas, mientras el fuego crepitaba en la quietud de la noche. Claire miró a Gabriel, y en ese instante, no solo vio al hombre que la había salvado de una boda.
Vio al hombre ayudándola a redescubrirse. Los sentimientos que había enterrado bajo el dolor y el miedo resurgieron, no con olas rompientes, sino con una tranquila certeza, como la luz de la luna sobre el agua prometiendo un nuevo comienzo. Afuera, el mar aún susurraba contra la orilla, y dentro de la vieja cabaña, Claire Whitmore ya no sentía que estuviera huyendo. Por fin corría hacia algo, la verdad, un futuro y tal vez un amor que jamás se había atrevido a soñar. El sol de la mañana proyectaba un suave velo dorado sobre la vieja cabaña costera de Avonport, como si intentara ocultar el peligro que se avecinaba. Claire Whitmore y Gabriel Monroe estaban sentados a la desgastada mesa de madera, con la mirada fija en el portátil de Zoe, donde los datos financieros de Avonport Trust parpadeaban como un laberinto de corrupción. Las cifras, los contratos falsificados y las pistas de lavado de dinero eran prueba irrefutable de la actividad criminal, del alcalde Lawrence Whitmore y de Clan Maddox. Pero para Claire, también eran algo más, una confirmación devastadora de que toda su vida había sido un peón en el juego de su padre. Gabriel tecleaba rápidamente, con la mirada fija y concentrada. Zoe envió una copia de todo a un medio de comunicación nacional y a un contacto del FBI, dijo en voz baja pero firme. Pero el FBI necesitará tiempo para investigar, y tu padre usará ese tiempo para destruir pruebas o huir. Tenemos que publicar esto hoy, durante la asamblea pública en el ayuntamiento. Si la gente ve la verdad, Lawrence y Declan no podrán silenciarla. Claire aferró con fuerza el diario de su madre, rozando con los dedos la desgastada cubierta de cuero. Después de la noche que compartieron, después de que ella se sincerara sobre su madre y Gabriel revelara su propio pasado, sintió que una nueva fuerza se gestaba en su interior. Aún así, el miedo persistía. Avonport es territorio de mi padre, murmuró. Él lo controla todo, la policía, los medios locales. Si hacemos esto, no nos dejarán irnos. Gabriel asintió con firmeza. Lo sé, pero por eso tenemos que hacerlo. El proyecto Harbour no se trata solo de dinero, se trata de gente como mi padre que creía en falsas promesas. Revelarlo aquí debilita el control de tu padre y presiona al FBI para que actúe con mayor rapidez. Y Claire, él extendió la mano, áspera, cálida, firme. Sé que quieres enfrentarlo, de verdad esta vez, no solo por el pueblo, sino por ti misma. Sostuvo su mirada y encontró ese destello de esperanza, firme a pesar de la tormenta de dudas. Tenía razón. Necesitaba enfrentarse a su padre delante de todos. Necesitaba que el mundo viera que ya no era su peón. De acuerdo, dijo respirando hondo, pero debemos tener cuidado. Declan te amenazó. Gabriel esbozó una media sonrisa, de esas que conocen el peligro como un viejo amigo. Quiere que nos asustemos, pero tenemos la verdad, Claire, y nos tenemos el uno al otro. Empacaron rápidamente, la laptop, la memoria USB, el diario de su madre, y salieron de la cabaña justo cuando el sol asomaba por el horizonte. Gabriel conducía la vieja camioneta, con las llantas retumbando sobre el camino de tierra irregular. Claire miró hacia la cabaña por última vez, con el corazón apesadumbrado. Había sido su refugio, pero ahora sabía que nunca podría ser su hogar. El teléfono de Gabriel vibró, un mensaje de Zoe. Nos vemos en el estacionamiento oeste a las 9 de la mañana. La casa segura está lista. Gabriel frunció el ceño, comprobando el número. Parece correcto, dijo, pero una sombra le ensombreció la voz. Iremos, pero estate atento. Llegaron a un estacionamiento desolado a las afueras de Avonport, donde esperaba una camioneta negra con las ventanas tintadas. Gabriel apretó el volante con más fuerza. Algo no va bien, murmuró. Zoe no usa camionetas como esa. Antes de que Claire pudiera reaccionar, la puerta de la camioneta se abrió y 4 hombres de negro salieron corriendo, con las armas en la mano. Gabriel pisó el acelerador a fondo, pero una camioneta chirrió para bloquearlos. Es una trampa, gritó, intentando dar marcha atrás. Van. Un disparo destrozó el aire. Una rueda reventó. La camioneta derrapó de lado y se detuvo. Sal, Monroe, gritó una voz fría desde la camioneta. Claire se quedó paralizada. Reconoció esa voz. Declan Maddox. Salió, impecablemente vestido con un traje gris, con sus gélidos ojos azules brillando con crueldad. O le vuelo la cabeza ahora mismo.
Claire sintió que la sangre le abandonaba la cara. Gabriel la miró con expresión feroz pero impotente. No le hagas daño, gruñó con voz afilada como una espada. Levantó las manos y salió. Claire lo siguió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Declan se acercó, con una sonrisa de suficiencia en los labios. ¿De verdad creías que podrías derrotarnos, Claire? Dijo con desdén. Tu padre y yo construimos un imperio. Dinero, influencia, todo. Tú. Eras solo una novia para completar el retrato. Y lo arruinaste. Claire apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas. No soy de tu propiedad, susurró, y no dejaré que ni tú ni mi padre me usen más. Declan rió entre dientes con sarcasmo. Te arrepentirás. Hizo una señal y dos hombres agarraron a Gabriel, le ataron las muñecas con bridas y lo arrastraron hacia la camioneta. Claire gritó, intentó correr, pero otro hombre la sujetó. Su agarre era férreo. Suéltala, rugió Gabriel, pero un puñetazo en el estómago lo desplomó. Los ojos de Claire ardían, pero no lloró. Miró a Declan con fuego en la voz. Si le haces daño, te juro que te haré caer. Declan ladeó la cabeza, divertido. Sigues siendo útil, Claire, pero Monroe es un lastre. Vuelve conmigo, públicamente en el ayuntamiento, y quizás sobreviva, volvió a señalar. A Claire la metieron a empujones en la camioneta. Gabriel desapareció en la furgoneta, que desapareció por un camino brumoso. La finca Whitmore se alzaba como una fortaleza, con columnas de piedra blanca y ventanales imponentes. Claire fue arrastrada a la oficina de su padre, donde Lawrence Whitmore la esperaba tras su enorme escritorio, con una mirada fría como el acero. La habitación apestaba a humo y electricidad, pero Claire ya no temblaba. Ahora solo sentía rabia, ardiendo bajo sus costillas. Me has deshonrado, Claire, dijo su padre en voz baja pero venenosa. Te lo di todo, un nombre prestigioso, un futuro perfecto, ¿y me lo pagas escapándote con un criminal? Claire se irguió, con su vestido de novia roto aún colgando de sus tobillos. No me diste una familia, dijo con voz firme. Me diste una jaula. Me usaste para blanquear dinero, para consolidar tu alianza con Declan. Me convertiste en una pieza de tu mentira, igual que hiciste con mamá. Lawrence golpeó el escritorio con la mano, con la cara roja. No menciones a tu madre, ella sabía cuál era su lugar y tú también. Te volverás a casar con Declan, públicamente, mañana, o ese cabrón de Monroe desaparecerá para siempre. Ahora lo tienen retenido. Una palabra mía y no volverá a ver la luz del día. A Claire se le encogió el pecho, imágenes de Gabriel golpeado y atado le destellaron en la mente, pero recordó sus palabras, empieza con la verdad. Sostuvo la mirada de su padre con firmeza. Puedes amenazarme, dijo en voz baja pero cortante, pero no viviré arrepentida como mamá y encontraré la manera de salvar a Gabriel, hagas lo que hagas. Lawrence se abalanzó, con la mano en alto, pero Claire no se inmutó, sus miradas se encontraron, y en ese instante vio un destello en él, incertidumbre, como si ya no reconociera a la hija que tenía delante. Se dio la vuelta con voz fría. Tienes un día para decidir. Declan llega mañana. Harás lo que te digan. A Claire la sacaron a rastras y la encerraron en su habitación de la infancia. Estaba sentada en el borde de la cama, con el diario de su madre apretado contra el pecho y rozando las páginas con los dedos. Afuera, la oscuridad cubría la finca Whitmore, pero en el interior de Claire ardía un fuego, una determinación feroz e inquebrantable. No dejaría morir a Gabriel. No permitiría que la verdad quedara sepultada. La finca Whitmore yacía sumida en la oscuridad. La única luz era un tenue resplandor del pasillo que se filtraba por debajo de la puerta cerrada del dormitorio de Claire Whitmore. Estaba sentada en el borde de la cama, con el diario de su madre apretado contra el pecho como un último escudo, y el ultimátum de su padre resonaba en su mente. Mary Declan, o Monroe, desaparece de este mundo. La imagen de Gabriel, ensangrentado, atado en la parte trasera de una furgoneta, la atormentaba con cada latido. Se había enfrentado a su padre, había jurado no vivir como su madre, pero ahora, con la vida de Gabriel en juego, Claire se enfrentaba a una decisión imposible. Respiró entrecortadamente, con los dedos temblorosos mientras hojeaba el diario. Las palabras de su madre resonaron de nuevo, escucha a tu corazón.
Pero su corazón se debatía entre la libertad que apenas comenzaba a saborear y el precio que tal vez tendría que pagar para proteger al hombre que le dio el valor para luchar. Claire sabía una cosa, su padre y Declan jamás cumplirían su palabra. Incluso si aceptaba el matrimonio, Gabriel podría no quedar libre jamás. Pero si se negaba, moriría antes de que pudiera impedirlo. Necesitaba un plan. Una última oportunidad. Se levantó, se acercó al abrigo desgastado que colgaba en la esquina y sacó un pequeño teléfono prepago. Uno que Gabriel le había puesto en las manos en la cabaña. «Úsalo si todo se desmorona», había dicho con los ojos llenos de preocupación. Claire lo encendió, con las manos temblorosas mientras escribía un breve mensaje a Lena Carter, una periodista nacional que colaboró con Gabriel. «Lena, soy Claire Whitmore. Se han llevado a Gabriel. Tienes la evidencia del proyecto Harbour. Si fallo, públicala». Adjuntó una grabación de audio encubierta que había grabado antes en la oficina de su padre. Su propia voz admitía que la boda formaba parte de un plan de lavado de dinero y una alianza política con Declan. Pulsó enviar y luego metió el teléfono debajo de la almohada, con el pulso acelerado como un tambor de guerra. A la mañana siguiente, Declan llegó con un elegante traje negro y su característica sonrisa. «Tomaste la decisión correcta, Claire», dijo con desdén. «Cásate conmigo delante de todo el pueblo y Monroe se marchará. No intentes nada estúpido». Claire lo miró directamente a los ojos, hacía frío por fuera, pero dentro rugía una tormenta. «Quiero ver a Gabriel», dijo con voz serena. «Si no lo has liberado, no voy a pasar por ese pasillo». Declan ladeó la cabeza, pensativo. Luego asintió a un guardia cercano. «Bien, pero no te hagas ilusiones. Tu padre y yo hemos considerado todas las posibilidades». La reboda, organizada a toda prisa, se celebró en el salón más majestuoso de Avonport, un edificio de mármol reluciente y cristal abovedado, diseñado para impresionar. Estaba abarrotado de élites sociales, políticos y medios locales, todos deseosos de presenciar la reconciliación de la familia Whitmore. También había periodistas nacionales, convocados bajo el pretexto de una historia de amor redentora. Claire sabía que todo era teatro, una fachada desesperada para rescatar el poder que le quedaba a su padre. Estaba en la suite nupcial, ataviada con un vestido blanco nuevo que se ajustaba a su cuerpo como una armadura. No vio a una novia en el espejo. Vio a una mujer forjada a fuego. Bajo la seda y el encaje, había escondido una memoria USB y un dispositivo de grabación en vivo, que se activó al entrar al recinto. Cada palabra, cada susurro, todo quedaba documentado. Su arma definitiva. Declan apareció en la puerta, observándola con la mirada como un depredador. «A Monroe lo liberaron», dijo con frialdad. «Mi coche lo dejó fuera de los límites de la ciudad. Ahora haz tu parte». Claire apretó los puños a los costados. No le creía, no de verdad, pero asintió y dio un paso adelante. Cada paso hacia el pasillo parecía como entrar en una batalla. Mientras tanto, en una obra desierta a las afueras de Avonport, sacaron a Gabriel Monroe de la camioneta, con las muñecas aún atadas. Dos hombres corpulentos lo observaban con tubos de hierro en la mano y la mirada desprovista de emoción. Declan dijo que podríamos divertirnos un poco antes de terminar el trabajo, murmuró uno con desdén. Gabriel, con sangre incrustada en la comisura de la boca, levantó la barbilla a pesar del dolor. «Está rompiendo el trato», gruñó. «Claire nunca lo perdonará». Uno de los hombres le dio un puñetazo en las costillas a Gabriel, tirándolo al suelo. «No lo sabrá», respondió el otro, levantando su pipa. Pero antes de que pudiera dar el siguiente golpe, se oyó una voz desde el otro lado del aparcamiento. «Oigan, déjenlo en paz». Un grupo de estibadores, hombres rudos con botas y chalecos salvavidas, irrumpió, blandiendo palas y palancas. «No pertenecen aquí», gritó uno. «¿Creen que pueden golpear a un hombre a plena luz del día y salir impunes?» Los matones se quedaron paralizados, luego salieron disparados, subieron de nuevo a la camioneta y huyeron. Uno de los trabajadores se arrodilló junto a Gabriel, revisándole las heridas. «¿Estás bien, amigo? Tenemos que llevarte a un hospital». Gabriel negó con la cabeza, haciendo una mueca. «No, tengo que encontrar a Claire», dijo con voz áspera. «Está en peligro». De vuelta en el salón, comenzó la ceremonia.
Claire recorrió el pasillo con un blanco resplandeciente, pero no había alegría en su mirada. Declan esperó, victorioso. Su padre estaba sentado en primera fila, sonriendo como un rey al entregar a su hija, creyendo que todo había vuelto a su lugar. Pero Claire tenía su propio plan. La grabadora de audio bajo su vestido aún grababa cada palabra. El USB, guardado en una pequeña funda oculta en su muñeca, siempre contiene archivos. Prueba de cada transferencia bancaria, cada empresa fantasma, cada mentira. Observó a la multitud y vio a Lena Carter cerca del fondo, con una expresión indescifrable. Claire rezó para que su mensaje le hubiera llegado. El oficiante comenzó a hablar. El tiempo pareció ralentizarse. Claire miró a Declan, luego a su padre, luego a los rostros de la multitud que esperaban el final perfecto. Pero recordó las palabras de Gabriel: comienza con la verdad. Y supo que este era su momento de hablar por sí misma, por su madre, por todos los que alguna vez habían sido aplastados por el silencio y el poder. Claire abrió la boca para hablar, y toda la sala contuvo la respiración. El gran salón de Avenport resplandecía bajo el resplandor de las luces doradas. Las columnas de mármol brillaban como si intentaran ocultar los secretos más oscuros de la ciudad. La lista de invitados era una muestra de poder: líderes empresariales, políticos y periodistas se apiñaban en filas, murmurando sobre la reboda apresuradamente organizada para salvar el apellido Whitmore. Claire Whitmore caminó hacia el altar con un impecable vestido blanco, pero no había nada de sumisión en su mirada. No era una novia. Era una guerrera, dispuesta a derribar una dinastía cimentada en mentiras. El oficiante, un hombre mayor de voz cálida y resonante, comenzó los votos. Claire Whitmore, dijo, ¿aceptas a Declan Maddox como esposo, para amarlo y cuidarlo hasta que la muerte los separe? Se hizo el silencio. El corazón de Claire latía con fuerza en su pecho. Miró a Declan, tan satisfecho, a su padre, sonriendo como un rey que reclama su trono. Y entonces recordó a Gabriel, el hombre que le reveló la verdad, quien probablemente luchaba por sobrevivir gracias a ella. Recordó la carta de su madre. Escucha a tu corazón. Este era su momento. No, dijo Claire, con voz clara y resonante a través del micrófono. La sala estalló, jadeos, murmullos, el crepitante inicio del caos. Declan se quedó paralizado, la satisfacción desapareció de su rostro. Lawrence Whitmore se levantó bruscamente, con el rostro enrojecido por la furia. Pero Claire no se detuvo. Metió la mano en la manga y sacó una pequeña grabadora y una memoria USB. Quizás alguna vez guardé silencio por miedo, dijo, recorriendo con la mirada a la multitud atónita. Pero hoy hablo por mi madre y por cada mujer que alguna vez ha sido aplastada por el poder. Conectó el USB a un proyector cercano, preparado para discursos. La pantalla tras el altar se iluminó. Registros bancarios, contratos falsificados y un mapa incriminatorio de los flujos de dinero del proyecto Harbour. Los jadeos se convirtieron en gritos. Los flashes estallaron. Entonces, pulsó el botón de reproducción de la grabadora, y la voz de su padre resonó por el pasillo. No me importa si Claire quiere a Declan. La boda es para legitimarlo todo. Dinero del banco, nuestra alianza con Maddox. Nadie sospechará de la familia Whitmore. La sala explotó. Los periodistas se abalanzaron sobre él. Los invitados susurraban frenéticamente. Declan se abalanzó sobre ella, intentando arrebatarle la grabadora. Claire retrocedió, impasible. Ya no puedes esconderte, Declan, dijo. Todo el mundo te está mirando. Su padre irrumpió en el pasillo furioso. ¿Te atreves a traicionarme? Siseó, levantando una mano. Pero antes de que pudiera tocarla, las puertas del pasillo se abrieron de golpe. Agentes del FBI y cazadoras de la Marina entraron en tropel. Lawrence Whitmore, ladró un agente, mostrando su placa. Queda arrestado por lavado de dinero, fraude financiero y conspiración. Se oyeron gritos. Las cámaras destellaron. 2 agentes agarraron a Lawrence y lo esposaron en el altar. Se retorció en protesta, gritando, «No pueden hacer esto. Soy el alcalde de Avenport». Pero su voz se ahogó en el caos. Declan intentó escapar, pero 2 agentes más lo tiraron al suelo y lo esposaron. Claire permaneció inmóvil.
Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su mirada se mantuvo firme. Observó cómo se llevaban a rastras a su padre y a Declan. No como hija, no como peón, sino como Claire Whitmore, la mujer que eligió la verdad sobre el silencio, la libertad sobre la obediencia. Pero la victoria estaba solo a medias. Gabriel Monroe seguía desaparecido, y el miedo la atenazaba. Fue entonces cuando vibró su teléfono. Un mensaje de Lena Carter, la periodista nacional. Los trabajadores del muelle vieron a Gabriel cerca de San Agustín. Está gravemente herido. Claire no dudó. Salió corriendo del pasillo, con la mirada escrutando la calle empedrada y sus labios susurrando oraciones. El viento del océano, salado y salvaje, le azotaba la piel, pero no se detuvo. Y entonces lo vio. Una figura desplomada al borde del camino, a pocos metros de la iglesia, con la camisa manchada de sangre y una pierna torcida de forma antinatural. Gabriel Monroe se arrastraba poco a poco hacia el pasillo, hacia ella. Tenía el rostro pálido, los pechos demacrados, pero sus ojos, esos profundos ojos marrones, aún ardían de vida. «Gabriel», gritó Claire, cayendo de rodillas a su lado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella lo abrazó con ternura, acunando su cuerpo maltrecho. Él levantó una mano temblorosa hacia su rostro. «Claire», dijo con voz áspera, «intentaba alcanzarte». «¿Estás a salvo?». Contuvo los sollozos, aferrándose a su mano. «Idiota», susurró. «Sí, estoy a salvo». «Vino el FBI». «Lo destapé todo». «Se acabó, Gabriel». «Pero tú, no te atrevas a dejarme». Gabriel sonrió levemente, con sangre en los labios. «No me iré», lo prometí. Sus ojos parpadearon y se desplomó en sus brazos. Claire gritó, negándose a soltarlo. Las sirenas aullaron a lo lejos. Lena pidió ayuda al enterarse de su ubicación. Los paramédicos acudieron rápidamente y estabilizaron a Gabriel con vías intravenosas y vendajes. Claire no le soltó la mano ni un segundo. «Espera», susurró. «Solo espera. Cumpliste tu promesa. Ahora déjame quedarme con el mío». 6 meses después, la costa de Havenport brillaba bajo el sol poniente. Olas doradas acariciaban suavemente la arena. La brisa olía a sal y renovación. Claire Whitmore estaba descalza con un vaporoso vestido azul marino, con los dedos de los pies hundidos en la arena fresca. A su lado estaba Gabriel Monroe, con el paso aún irregular, una pierna rígida por la curación de los huesos, las mangas arremangadas sobre los brazos bronceados. Sostenía una pequeña caja de madera en la mano. Un nuevo regalo, nacido del dolor y la esperanza. Havenport había cambiado. Los arrestos de Lawrence Whitmore y de Clan Maddox conmocionaron a la ciudad. Pero de entre los escombros, surgió una nueva comunidad. Claire había convertido la vieja casa de su familia en el Centro Eleanor, llamado así por su madre, un refugio para mujeres atrapadas en matrimonios abusivos o hogares controladores. Trabajó incansablemente, ayudando a otros a encontrar la voz que su madre nunca pudo. Gabriel, tras meses de fisioterapia y recuperación, regresó al periodismo, ahora un nombre nacional. Juntos, habían comenzado a escribir La novia que no dijo sí, unas memorias de supervivencia, valentía y la elección del amor en sus propios términos. El libro ya estaba atrayendo la atención nacional. Hoy, Gabriel la había llevado de vuelta a la playa, a pocos pasos de la cabaña donde todo cambió. Se detuvo en la arena, con los ojos brillantes al atardecer. «Claire», dijo en voz baja, «hace 6 meses, estaba en una cama de hospital, diciéndome que si sobrevivía, pasaría cada momento contigo. Fuiste la razón por la que luché, y ahora quiero preguntarte algo». Se quedó sin aliento cuando él se arrodilló y abrió la caja de madera. Dentro del tablero, un anillo de plata grabado con olas del mar, símbolo de libertad, de resistencia, de todo lo que habían superado. «No pude pedírtelo hace 4 años», dijo Gabriel, mirándola a los ojos, «así que te lo preguntaré ahora. Claire Whitmore, ¿serás la mujer que amo para siempre?». Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez eran pura alegría. Miró al hombre que casi había muerto por ella, que había regresado una y otra vez. Pensó en las palabras de su madre, si encuentras a alguien que te haga sentir libre, aférrate a él. Y pensó en su padre, que ahora cumplía condena tras las rejas.
Seguía siendo mi padre, susurró. Hizo cosas terribles, pero he aprendido a soltar la ira, no a perdonar, sino a ser libre. Gabriel asintió, con una mirada llena de silenciosa comprensión. Eres más fuerte que nadie que haya conocido, dijo, y quiero construir una vida contigo, sin más ataduras. Ella se arrodilló junto a él, ahuecando su rostro con las manos, con la voz temblorosa pero radiante. Esta vez, susurró, sé exactamente con quién me caso, y la respuesta es sí, Gabriel, para siempre. Él le puso el anillo en el dedo y la abrazó con fuerza. Permanecieron juntos en la arena, con las olas a sus pies, el atardecer envolviéndolos en una luz dorada. Claire apoyó la cabeza en su hombro, con el corazón ligero. Cada cicatriz, cada lágrima, la había llevado a esto. A lo lejos, la vieja camioneta de Gabriel estaba en el camino de tierra, desgastada, descolorida, confiable. Claire se rió entre lágrimas. ¿Todavía tienes esa camioneta? Casi no te lleva a la iglesia. Gabriel la besó en la frente con ojos brillantes. Me trajo hasta ti, 2 veces. Nunca lo soltaré. De la mano, caminaron por la orilla, dejando huellas en la arena, marcas de una historia marcada por el dolor, sanada por la verdad y reescrita con amor.